Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos al videotutorial número 28 del curso de SketchUp 2014 que estamos dando en el canal de 3D for Everyone. Vamos a seguir entonces con un nuevo videotutorial. En este caso les voy a mostrar alguna propiedad que a veces es muy confusa para gente que esté iniciando con esta herramienta, y es cómo trabajar o cómo darse cuenta sobre qué superficie es la que están trabajando. Vamos a trazar un polígono, voy a trazar un polígono aquí, y si se fijan, yo cuando selecciono estos segmentos, primero, la primera cosa a notar es que cuando yo le hago un clic encima se seleccionan todos, y hice un solo clic encima, y acá dice que esto es un polígono. ¿Sí? Si yo tengo un círculo, cuando selecciono uno de estos segmentos que ya vimos que son segmentos rectos, acá hay un segmento recto, ¿sí? También pasa lo mismo y me dice que es un círculo. También notamos que si hacemos un clic aquí en el centro, vemos que dice que es una cara, y si hacemos clic acá también dice que es una cara. También vimos que cuando a esta superficie nosotros le hacemos push-pull, ¿sí? Esta superficie se extruye de una forma diferente a esta que tenemos aquí, y que esta figura como que es una superficie y que estas figuran como que son caras. ¿Sí? Y la superficie, la diferencia que tiene una superficie de una cara es que siguen siendo caras, nada más que se comportan como una superficie porque no muestran sus caras. O sea, lo que hace que una superficie sea una superficie es que no muestra sus caras. Esa es la mejor definición que les puedo dar. Porque si yo le pongo a esta superficie, le vengo y le habilito que me muestre la geometría que está ocultando, automáticamente si yo hago un clic y trato de seleccionar la superficie, yo no la puedo seleccionar más, porque ahora al decirle que me muestre lo que está oculto, le estoy diciendo mostrame tus caras, y cuando le digo mostrame tus caras, automáticamente ya no puede ser más una superficie. Por eso acá me dice que son caras. Si yo quito mostrar geometría oculta, fíjense que ahí quedó seleccionada una cara y dice cara, pero cuando yo haga clic en cualquier otro lado, automáticamente se selecciona todo, ya no puedo seleccionar más una cara, y me dice que ahora estoy seleccionando una superficie. Entonces, es importante que ustedes sepan qué es lo que están seleccionando, sobre todo cuando tienen problemas de modelizado. Les pasa mucho, si me hacen muchas preguntas por web, que por ejemplo se traen un modelo de algún otro programa y cuando quieren modelar arriba de ese modelo no pueden. Bueno, una de las razones por las cuales no pueden modelar muchas veces es por el hecho de que cuando las importan y las traen dentro de SketchUp, algunas veces vienen de forma de que se transforman en superficies. Si ustedes están trabajando sobre una superficie y quieren sobre esta superficie, por ejemplo, producir un push-pull, ustedes no pueden hacer push-pull sobre una superficie, no se los permite la herramienta. Sí se los permite sobre una cara, pero no sobre una superficie. Y las superficies a veces ustedes las miran y no se dan ni cuenta que son superficies. Les voy a mostrar un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo hacer, vamos a trazar un polígono, por ejemplo. Yo trazo un polígono, ¿sí? Y dentro de este polígono trazo con offset, genero un polígono nuevo adentro, y yo aquí, ¿sí? Tengo este ejemplo, ¿sí? Y yo, si quiero esta cara, porque es una cara, esta es una cara, puedo venir y puedo hacer un push-pull, ¿sí? ¿Correcto? Porque es una cara. Ahora, si yo esta cara, ustedes no se dan cuenta, y yo les doy este archivo y le hago este archivo, o sea, yo genero acá un segmento y vamos a suponer que este segmento lo voy a agarrar, lo voy a copiar desde este punto central. Vamos a agarrar este punto y vamos a copiarlo. Y vamos a ponerle, no sé, 8x, a ver si, no sé de cuánto es, 12x, listo. Ahí yo tengo entonces generadas estas caras, ¿sí? Supónganse que yo ahora a esto, como les digo, yo no les digo nada a ustedes, me vengo aquí, las selecciono todas, hago esto, le pongo soft, ¿sí? Me vuelvo
al modo normal y yo les paso a ustedes esto que ustedes ven aquí. Y le digo, bueno, a esto aplíquenle push-pull. ¿Sí? Yo ahora si lo selecciono, lo primero que tengo que notar es que esto es una superficie. Ya no es más un objeto que yo pueda aplicar push-pull. No es más una cara, es una superficie. ¿Por qué? Porque está construida de forma tal de que se transformó en una superficie. Lo que teníamos antes era dos polígonos, ¿sí? Vamos de nuevo, vamos a recapitular. Teníamos dos polígonos, uno dentro de otro, ¿sí? Esto no estaba y esto era una cara. ¿Está? Pero esto no es una cara, esto es una superficie. Si nosotros vamos a ver geometría oculta, vemos las diferencias. Nosotros vemos que yo esta geometría la he transformado en una superficie cuando seleccioné todos sus segmentos y les apliqué un modificador, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Que produce que esto se deje de comportar como caras y se empiece a comportar como una superficie. Y eso hace que si ustedes quieren, por ejemplo, en este momento, cuando está la geometría oculta, querer venir y aplicar, como aquí, push-pull, en esta no lo pueden hacer. Automáticamente, fíjense que cuando me pongo encima no detecta caras, y como no detecta caras, la herramienta no funciona. ¿Sí? O sea, no puedo aplicar push-pull sobre esta herramienta. Sí podría venir, poner ocultar geometría y hacerlo sobre las caras. ¿Sí? O sea, yo podría hacer esto, pero no puedo hacerlo directamente sobre entonces las superficies. De la misma forma, yo aquí, si ustedes se fijan, tengo este polígono, ¿sí? Que está extruido con push-pull. Entonces, si yo vengo y selecciono todo esto, me dice que estas son 50 entidades, son 50 cosas, o sea que acá no hay una cosa, hay muchas cosas y está comprendida por 50 cosas, que pueden ser caras, segmentos, polígonos, lo que fuera. Si yo selecciono nada más que la parte de arriba, me dice que es una cara. Si selecciono este segmento que se genera completo, me dice que es polígono, y si selecciono esto acá, me dice que es una cara. Ahora bien, si yo vengo y, por ejemplo, me voy al modo alámbrico y selecciono todos estos segmentos que están acá y le pongo Soft, esta opción de Soft, yo dice que tengo seleccionado 12 ejes y voy a hacer Soft, lo que estoy diciéndole es que automáticamente me transforme lo que está comprendido entre estos 12 segmentos en superficie. Fíjense, esto es como convertir en superficie. Le doy un clic en Soft. Y si yo, fíjense que los pone punteados, o sea, como en línea punteada, y lo que significa es que dejan de verse. No significan que no estén, significa que dejan de verse, pero dejan de verse de forma diferente a Hidden. Hidden es ocultar, pero ocultar es ocultar segmentos y caras. Ojo con esto, hay que entender lo que es Soft y lo que es Hidden. Soft es los oculta y por haberlos ocultados transforma las caras en una superficie. Pero Hidden es los oculta y oculta no solamente los segmentos, sino que las superficies que estén comprendidas entre ellos. Ahora lo vamos a ver. Primero aplico Soft y esto es transformar en superficie. Si yo vuelvo otra vez a cualquiera de estos modos, fíjense que cuando yo hago un clic afuera y deseleccione y yo venga y trate de seleccionar una cara, no puedo seleccionar más una cara y me dice que esto ahora es una superficie. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, la opción esta de Soft es que lo que hace es nos muestra nada más que los segmentos que contornean a la geometría. Todos los segmentos que nosotros tenemos en el medio o que tenemos frente a la cámara no los vemos más, solamente vemos la forma del objeto que tiene a su alrededor y lo que lo conformaba al objeto no lo vemos más, y estas caras dejan de comportarse como caras y pasan a comportarse como una superficie. Eso es lo que hace Soft. De hecho, si nosotros ahora nos vamos a modo alámbrico, van a notar un gran cambio, ¿sí? Y es que nosotros ya ahora en este modo no estamos viendo más los ejes que componían, o las aristas que componían esta figura, y vemos, como les digo yo, solamente el contorno y no se ve nada en el medio. Y porque no se ve nada en el medio y estoy en modo alámbrico, es que esto es una superficie, ¿sí?
O sea, lo que hace que sea una superficie es que SketchUp no pueda detectar, por decirlo de alguna forma, que estos son caras. ¿Sí? Volvemos a la misma explicación. Ahora, si yo quisiera revertir este proceso, yo me voy al modo alámbrico, yo podría venir acá a decirle que me muestre la geometría oculta, lo obligo a que me muestre todos estos segmentos, yo podría seleccionarlos y quitar el tilde, entonces aquí, y al quitar el tilde yo recupero entonces la geometría tal cual estaba antes de hacer el cambio. Vamos a ver ahora la diferencia entonces de, en vez de soft, de aplicar ocultar o hidden. Si yo selecciono estos segmentos y en vez de soft aplico hidden, lo que estoy haciendo es ocultar los segmentos y las caras. Fíjense, hidden, ¿sí? Fíjense que la línea punteada también es diferente, no es la misma línea punteada que yo veo. Y yo estoy viendo esto ahora porque yo tengo puesto acá ver geometría oculta. Pero si yo saco ver geometría oculta, yo no veo más nada, ni siquiera veo este borde que estaba acá como estaba antes. Si ustedes se recuerdan antes, acá nosotros teníamos un segmento de este lado y otro de este lado. Nosotros veíamos los contornos. Ahora acá yo he ocultado todo, ya sea que esté en modo alámbrico o que esté en modo sólido. ¿Sí? Yo lo que hago es ocultar de alguna forma esos segmentos. ¿Sí? Oculto esos segmentos. Las caras no se han ocultado porque yo la selección la hice en modo alámbrico. ¿Sí? Entonces yo lo único que seleccioné fueron los segmentos. Pero si yo estoy, cuando hago esta selección, yo en vez de estar de esta forma, yo estoy, entonces, vamos a seleccionar esto así y vamos a quitar hidden. Si yo estoy en modo normal y hago una selección y pongo hidden, estoy ocultando todo. Voy a salir a... ¿Sí? Fíjense que yo ahí oculto todo, tanto sea en modo alámbrico como en modo sólido. ¿Sí? Vamos de nuevo, vamos a colocar entonces ver geometría oculta, vamos a seleccionar todo y vamos a quitar hidden. Otra cosa que tienen que notar es que ustedes, por ejemplo, pueden seleccionar, por ejemplo, toda esta geometría, todos estos segmentos y poner Smooth. Y Smooth lo que hace es tratar de dar la sensación de que esta geometría que está construida no tiene zonas, por decirlo de alguna forma, rectas. O sea, trata de suavizar las caras. Eso es lo que hace Smooth. Suaviza las caras de forma tal de que uno vea mejor estas superficies cuando las mira, como si fuera acá en este círculo que hemos extruido, para dar la sensación de que la superficie es curva y no está conformada por caras. Pero acá encontramos un problema, y es que la máquina no sabe cómo representar este corte abrupto de esta cara con respecto a este ángulo. Este es un ángulo muy abrupto y no sabe cómo hacer a suavizar esta situación. Entonces lo que se suele hacer cuando uno suaviza es agregar geometría para suavizar, y en este caso estos tipos de zonas no la suaviza. Entonces, ¿cómo ustedes pueden manejar eso? Bueno, ustedes pueden agarrar y, por ejemplo, desde el modo alámbrico, seleccionan todo, le quitan Smooth y solamente aplican Smooth en los lugares donde ustedes saben que van a obtener el beneficio de Smooth, y en los demás lugares que no lo aplican. Entonces, si yo me fijo ahí, acá estas caras ahora se ven suavizadas, pero no tengo este defecto o esta marca que yo veía como de grises al querer suavizar esta cara con respecto a estas. ¿Sí? Es lo que hace el círculo por default. El círculo por default está extruido. Lo que hace es ocultar, ¿sí? Ocultar estos ejes que yo estoy viendo porque tengo geometría oculta, ¿sí? Lo que hace es suavizar estas aristas, que son las que yo tengo aquí, y ocultarlas, que es lo mismo que si yo agarrara este polígono y ahora les venga de vuelta otra vez aquí, seleccione esto y le aplique soft. Si yo le aplico soft y salgo, ahora
Esto y esto es lo mismo. La diferencia que tienen es que este tiene más segmentos que este. O sea, esta forma aquí arriba, esto está construido con 24 segmentos y este está construido con 12. Por eso es la diferencia que nosotros vemos. Pero si no, sería casi lo mismo. Sería casi imperceptible notar una diferencia entre estas dos figuras. Entonces, tengan en cuenta cuando ustedes están trabajando con estas geometrías, cómo ustedes pueden venir con ayudándose con geometría oculta a seleccionar segmentos que por ahí tienen ocultos, cómo manejar dónde quieren o no quieren que estos ejes se vean y dónde la superficie se convierta y se transforme en una superficie donde quieren que sea caras. Esto es lo que maneja, acuérdense, es eso, donde ustedes van a ver caras y donde ustedes van a ver una superficie. Y Smooth lo que va a hacer es suavizar de alguna forma o dar una sensación de que esa zona que ustedes están viendo tiene más curva de la que realmente tiene. O sea, lo que hace es ayudar a que segmentos de línea recta se vean más curvados o den la sensación de que realmente eso realmente está conformado por una curva y no está conformado por líneas rectas. Eso es lo que hace Smooth. Después la opción esta de Cut Shadow, ahora les voy a mostrar lo que es eso. Por ejemplo, si nosotros estamos en una vista como esta, vamos a quitar ver geometría oculta, lo vamos a quitar, vamos a habilitar el sol, voy a subir las sombras para que sea más notorio. Vamos a subir las sombras. Ahí están las sombras. Ahí se ven las sombras. Si yo selecciono esta superficie y le digo que no emita sombras, Cast Shadow, que no emita sombras, fíjense que la única sombra que yo voy a ver es la sombra que me proyecta esta tapa, que yo no le dije que no emita sombras. ¿Sí? Pero si yo le quité a esta superficie la opción de emitir sombras, no muestra más entonces esas sombras. Si yo le digo que no reciba sombras, si ustedes se fijan, si yo esto lo corro aquí adelante, fíjense que ahora está recibiendo sombras esta superficie, pero si yo le digo que no las reciba más, automáticamente, por más que tenga una superficie que le proyecte sombras encima, automáticamente no las recibe más, o sea, no me muestra estas sombras sobre esta superficie. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden hacer entonces con estas opciones. Es muy importante que ustedes aprendan a manejarse, a distinguir qué es una superficie, qué es una cara, qué es un segmento, qué es un vértice, qué es una cara que tiene X cantidad de polígonos, cómo reconstruir entonces, por ejemplo, una malla, o a una malla se le dice a una geometría que está construida con cantidad de caras entrelazadas. Eso es una malla. ¿Sí? Y una superficie es lo mismo, nada más que la malla se suele ver, o sea, las mallas se suelen ver las caras, y en una superficie las caras no se ven, por eso es una superficie, se transforma como un todo, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Nosotros podríamos decir que si yo esto lo viera de esta forma, esto sería una malla, y si lo veo de esta forma, podríamos decir que se ve como una superficie. ¿Sí? En las superficies normalmente no se ven las caras que componen la superficie, y en las mallas sí se ven entonces las caras que componen la superficie. Pero son terminologías, pero que las van a escuchar mucho dentro de lo que es el 3D. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que entonces una superficie ustedes no le pueden aplicar, por ejemplo, push-pull, que cuando le aplican un material se transforma, se aplica diferente a si ustedes lo están trabajando en caras. Por ejemplo, si nosotros acá venimos y sacamos quitar geometría oculta, si yo me vengo, por ejemplo, y aplico este material aquí o aquí, ustedes no ven ninguna diferencia, ¿sí? Pero son diferentes. Esto, ¿sí? Es cara, ¿sí? Y esto entonces es superficie. ¿Está? Y cuando ustedes vayan, por ejemplo, aquí a cara y hacen clic con el botón derecho, y si vienen a textura y dicen cambiar la posición o escalar la textura, ustedes pueden hacer esto y pueden salir. Pero si yo estoy en una superficie y hago clic con el botón derecho y quiero buscar la opción textura, ni siquiera aparece la opción textura. O sea, yo sobre una superficie puedo aplicar un mapeado,
o lo que viene a ser aplicar una imagen, aplicar un mapeado, que es otro parámetro que van a escuchar mucho. Cuando dicen aplicar un mapa significa aplicar una imagen. Un mapa es un mapa de bits o una imagen JPG, una imagen PNG, una imagen para ser aplicada sobre una cierta cara, textura, superficie o lo que ustedes quieran. Cuando ustedes aplican sobre una superficie en SketchUp un mapa, una textura, ustedes pierden la posibilidad de editarla. Yo no puedo acá hacer botón derecho, textura, como yo hago acá, botón derecho, textura, y cambiar, por ejemplo, la posición, cambiar su escala, cambiar la rotación. Todo esto ustedes sobre una superficie no lo pueden aplicar. Fíjense que hago botón derecho y ni siquiera tengo la opción textura. Sí pueden escalarla porque pueden venir a editar la textura y pueden cambiar acá su escala, ¿sí? Y cambian la escala en general de esta textura. Fíjense que esta también cambió, ¿sí? Pero no van a poder rotarla o hacer otras cosas con esta textura desde este sitio, o por lo menos no en forma básica como lo harían si no fuera una superficie, ¿sí? Acá lo tienen mucho más fácil. Cuando no es una superficie, ustedes lo trabajan más fácil. Cuando es una superficie, el trabajo puede llegar a ser más complicado o tienen que valerse de otra herramienta. También lo que pueden hacer cuando les pasa esto, y esto es a título de truco, es que ustedes pueden agarrar y habilitar la geometría oculta. Una vez que habilitan la geometría oculta, esto vuelve a ser una cara. Fíjense que ahora ya es una cara. Entonces yo puedo venir acá y decir, bueno, botón derecho, textura, posición. Yo ahora sí tengo este control. Puedo entonces ahora, por ejemplo, escalar esta textura. Y si ese es el sentido que a mí me interesa y esta es la forma que a mí me interesa aplicar esta textura sobre esta superficie, bueno, botón derecho y doy done, terminado, ¿sí? Y lo que hago ahora es con la herramienta, por ejemplo, cuentagotas. Yo puedo venir, por ejemplo, con cuentagotas, tomar una muestra de esta textura que he aplicado acá con un cierto sentido y con una cierta escala y empezar a copiarla en las demás caras que componen, ¿sí? Que de alguna forma componen mi superficie. Una vez que yo terminé de aplicar entonces esa textura sobre esas caras, ¿sí? En modo de vista oculta, ¿sí? Y yo he logrado mi cometido o he logrado aplicar la textura de forma tal de la que yo quería, o sea, he logrado tener control sobre esa textura que de otra forma no podía controlar. Bueno, puedo salir entonces, puedo salir de esta herramienta, puedo venir aquí y puedo quitar geometría oculta y esto vuelve a ser una superficie, pero tiene la textura aplicada como a mí me interesaba que estuviera la textura aplicada. Vuelvo a decirles, este video era para clarificarles a tantas personas que se marean con todos estos términos y todas estas formas diferentes de ver lo mismo. Porque como digo, a simple vista, para uno que no sabe, todo da lo mismo. Esto es lo mismo que esto, pero no es lo mismo. O el programa no los toma de la misma forma y ustedes tienen que saber con qué están lidiando. Si trajeron un modelo de afuera, si importaron algo, lo descargaron de algún lado. ¿Qué es? Si es una cara, es una superficie, si son varias caras, si son caras poligonales, cómo las trabajan, cómo las ocultan, cómo las suavizan, cómo tienen que trabajar con cada una de ellas y qué es lo que ustedes pueden o no pueden hacer dentro de SketchUp. Espero que haya quedado entendido, espero que les haya gustado. Como siempre les pido si pueden comentar o dar un clic en me gustó y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, gracias.